Gloria a Cristo Jesús. Enviamos un saludo también a los hermanos que nos ven a través de la página de Facebook. ¿Cuántos enviamos un saludo? Gloria al Señor. Vamos a meditar en el Salmo 84 y vamos a leer los versículos 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Leemos como es costumbre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Gracias, Señor bendito de la gloria, por darnos este privilegio tan grande de leer tu palabra en esta tarde. El honor y la gloria sean para ti, mi Señor amado. Te suplicamos que hables a través de esta palabra, a través de mis labios. Si tú quieres, puedes usarme de una manera especial. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros en esta preciosa tarde, con los que estamos aquí presentes, los que nos ven allí a través de esta señal de Facebook, los que nos van a ver durante el transcurso de la noche de esta semana. Señor, glorifícate de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hagan el esfuerzo, hermanos, y toman asiento. Y vamos a hablar bajo el tema atravesando el desierto. ¿Cómo es el tema? Atravesando el desierto. ¿Para qué atravesar un desierto? ¿Qué medios tenemos para atravesar un desierto? Y quiero hoy hablar de 3 cosas que Dios quiere que sepan si está pasando por un desierto. 3 cosas muy importantes que Dios quiere que sepan si está pasando por un desierto. En este capítulo, en este salmo que hemos leído, estos versículos, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado, ¿qué quiere decir bienaventurado? Bendecido, ¿cierto? Dichoso, feliz, doblemente bendecido. Aquella persona que tiene en Dios sus fuerzas. Porque aunque venga, hermanos, pruebas, luchas, dificultades, no desmaya. Sabe asimilar, sabe pasar las pruebas, porque no dependemos de nuestra propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. Nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestro socorro siempre vendrá de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice: en cuyo corazón están sus caminos. Que nuestros caminos todos estén en las manos de Dios. Siempre recalco esto, hermanos, cada vez que usted se disponga a hacer un viaje, un vuelo, vaya a un paseo, vaya al trabajo, vaya al colegio, al estudio, antes de ir debemos de colocar nuestros caminos en las manos de Dios y depositar nuestra confianza. Si usted tiene la motico, hermanos, antes de darle o prenderla, porque ahora es ahí con un botoncito automático, siempre encomiende a Dios su espíritu, su alma, su cuerpo y esa moto. Que Dios le dé reflejos para conducirla, que el motor funcione muy bien, la parte eléctrica, que las ruedas funcionen muy bien, que todo funcione muy bien y que usted pueda ir donde va a ir y vuelva en paz, en seguridad. Que el Señor lo guarde de robos, de atracos, que el Señor lo guarde de accidentar a alguien, que el Señor lo guarde de que otro lo accidente, porque muchas veces no es porque la persona accidente, sino que otro lo accidenta, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, hermanos, antes de encomendar nuestro camino a Dios, cualquier negocio que usted vaya a hacer, antes de encomiende ese camino a Dios. En el versículo 6 dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. O sea que hay veces que tenemos que derramar lágrimas, ¿cierto? Cuando hay problemas, cuando hay luchas, cuando hay dificultades, tenemos que derramar lágrimas. En estos días yo sí que he derramado lágrimas, hermano. He parecido una, ¿cómo le llaman a eso que llora harto? Se me pasa en este momento, hermano, pero he tenido, o sea,
he tenido que derramar unas que otras lágrimas. ¿Por qué? Porque vienen esos momentos difíciles, vienen esos desiertos donde uno, hermanos, no tiene ya solución, no tiene uno qué hacer. Cuando, como decía Josafá, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Cuando ya como que no podemos, entonces ahí es donde tenemos que llorarle a Dios y decirle, ay Señor, ten misericordia. ¿Por qué a mí? ¿Qué me está enseñando con esto? Porque eso es lo que tenemos, no tenemos que alegar con Dios, pero ¿por qué si yo soy creyente, si yo soy pastor, por qué me pasa esto a mí? No, hermanos, somos humanos y mientras estemos aquí, estamos dispuestos o expuestos más bien a que vengan esos desiertos, a que vengan esas circunstancias, a que vengan esos golpes fuertes, hermano, pero sabemos que aunque estemos atravesando en ese valle de lágrimas, lo cambiamos en fuentes, ¿amén? Que esa fuente, que sea una fuente, un manantial que viene para vida, para gozo, para que algo hará Dios, hermanos, después del desierto, después de la prueba, algo glorioso viene, algo va a suceder, hermanos. Por eso no nos preocupemos, amén. No nos preocupemos, hermanos, porque el desierto no es eterno si nosotros así lo queremos. Los israelitas pasaron el desierto en 40 años porque ellos quisieron pasarlo en 40 años, porque si ellos hubieran sido obedientes a los estatutos, decretos de Dios, hubiera sido en un mes o máximo en un año, mientras Dios les daba los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas que le dio allí al pueblo en Israel. Pero porque ellos quisieron, hermano, y eso lo vamos a ver más adelante con algunos textos, por qué ellos se demoraron tanto allí en ese desierto. Mire, a veces, hermanos, vemos una prueba así pequeñita como si fuera muy grande y nosotros la vemos tan grande y Dios dice, miremos la pequeña. Por eso San Pablo, aunque estaba azotado, estaba en la cárcel, pero él muchas veces, y con que le habían dado látigo, hermanos, sufriendo por la causa de Cristo, pero él decía, después de esta leve tribulación, o sea, miraba a la tribulación, a la prueba, como algo muy pequeño. Y es que un desierto, una prueba, por difícil que nosotros nos parezca, hermanos, es algo muy leve para lo grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian por fuente de vida. Cuando la lluvia llena sus estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Nuestra meta siempre será ver a Dios cara a cara, tal como Él es, dice la palabra de nuestro Dios. Claro, para eso debemos de vivir en santidad mientras vivamos acá. Amén. Dice que a Dios nadie le ha visto, pero que un día le vamos a ver tal como Él es. Pero para eso tenemos que, mientras estemos aquí en esta tierra, atravesar ese pequeño desierto. El desierto o el valle de lágrimas, quizás a todos nos han venido, ¿cierto? Esos desiertos, esos pequeños desiertos, ese pequeño valle de lágrimas. Todos hemos tenido pruebas de una u otra. La Biblia nos habla de José que tuvo pruebas, tuvo luchas, tuvo dificultades, odio, tentaciones, estuvo en la cárcel. Pero de allí, hermanos, él miró eso tan pequeñito que cuando Dios lo levantó de allí, lo levantó para ser gobernador de toda una nación, para ser el segundo al mando. Y así hemos mirado muchos casos, como el de Mardoqueo, que llegó a ser un gran hombre importante allí en el reino de Media y de Persia. Amén. Y así sucesivamente, después de ser un portero. Entonces, hermanos, el desierto es una etapa que a todos nos ha tocado de una manera o de otra forma. En Deuteronomios, vayamos allí en Deuteronomios en el capítulo 8, que es donde nos da claridad acerca de lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar. O sea, ya hay como un recuento del Éxodo, números de Levíticos, hay un recuento de lo que sucedió realmente con el pueblo de Dios. Dice en el versículo 2, Deuteronomios 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ya se ve que ya está
ya está finalizando. Este es un recuento de lo que le pasó a los israelitas. Y le dice, estos 40 años, ¿por dónde? En el desierto. ¿Para qué los trajo por el desierto? Dice, para afligirte. ¿Cuántos han sido afligidos? ¿Han tenido alguna aflicción alguna vez, cierto? Para afligirte, para probarte. Dios nos prueba en el desierto. Dios nos prueba. ¿Y para qué son las pruebas, hermanos? A través de las pruebas nos afirmamos. Cuando una persona es probada, allí es donde se conoce el verdadero cristiano. Si pasa la prueba, ese es un verdadero cristiano. Si en la prueba dice, no, yo no soy capaz, mire, estoy buscando de Dios y todo lo que me está aconteciendo, estoy desesperado, estoy angustiado, ya no doy un paso más y vuelve atrás, no pasó la prueba. O sea, en pocas palabras, Dios prueba al verdadero cristiano a través del desierto. Entonces, dice, para probarte en el desierto. ¿Para qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para ver qué hay en el corazón. A través de esa prueba, Dios prueba nuestro corazón a ver qué hay. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Bendito sea nuestro Dios, para que tengamos un recuerdo. Es lo que dice el Señor. El desierto es para que tengamos un recuerdo cuando ya estemos allí. Vuelvo al tema de José. Cuando José ya estuvo allí en la cima, él se acordó del desierto. Él se acordó cuando sus hermanos lo habían vendido. Él se acordó cuando lo metieron a una cisterna y él les decía, hermanos míos, ¿por qué? ¿Por qué me dejan aquí? No me maten. Él se acordó de eso, hermano. Él se acordó cuando quizás su hermano mayor le dijo, saquémoslo y vendámoslos a los ismaelitas. Cuando lo encadenaron le pusieron los grillos, cuando lo llevaron a pie como esclavo a Egipto. Él se acordó de todo eso, hermano. Por eso aquí dice que para que te acuerdes, amén, para recordar lo que nos ha pasado. ¿Cuántos nosotros como cristianos, desde que llegamos, algunos tenemos 10, 20, 30 años ya de ser cristianos, hermano, y recordamos esas etapas que hemos pasado? Y decimos, gracias Señor bendito de la gloria, porque a pesar de que han venido esas pruebas, han venido esas luchas, esas dificultades, han venido quizás tiempos cuando abrimos allá la nevera a ver qué hay para comer y solamente está el ratoncito ahí despavorido, esperando que algo le echen a esa nevera, hermano. Y recordamos tantas cosas, hermano, que hemos atravesado en ese desierto. Para afligirnos, dice también allí, ¿no? Para afligirnos, Dios nos aflige porque es necesario. Cuando habla de afligirnos, habla de humillación, para que nos humillemos delante de Dios, para que le invoquemos, para que nos consagremos, para que nos acordemos que en Él hay vida y hay vida en abundancia. Amén. Dice que esas pruebas, hermano, allí Dios nos conoce en ese proceso. Es un proceso que todos pasamos y que no podemos evitarlo. No hay un solo cristiano que diga, yo desde que soy cristiano nunca me ha venido pruebas, nunca me han venido dificultades, nunca he tenido problemas en mi hogar, nunca me he enfermado, nunca me ha faltado la comida. No ha habido uno solo. Hay cristianos que quizás están en la cima, hermanos, Dios los ha bendecido económicamente, son hasta famosos, pero también tienen pruebas, también tienen dificultades. Acuérdense que no hace mucho, menos de un año, ya no me acuerdo, había un hombre cristiano, 60 años de cristiano, testificando de Cristo, con buenas casas aquí en el pueblo, en Bogotá, con los hijos todos profesionales. Ninguno de los hijos dependía de este papá. Tenía su propio capital, sus propias rentas, pero un día tomó la decisión en su desespero de pegarse un tiro en la cabeza y acabar con todo. ¿Usted cree, hermanos, que ese es el destino que Dios quiere para el ser humano? Pero así hay personas, hermanos, que no aguantan el proceso de Dios. Tenemos que estar ahí pendientes porque en cualquier momento puede llegar ese proceso de Dios. ¿De acuerdo? Un proceso que todos pasamos, no podemos evitarlo. Una transición necesaria que
nos conduce a ese valle de lágrimas, como leíamos en el Salmo. Ningún desierto es fácil para pasar. Yo no sé si usted ha pasado algún día a un desierto. Por aquí dice que yendo hacia Neiva hay un desierto que se llama el desierto de la Tatacoa. Yo no he pasado, me han dado ganas, pero me da miedo porque digo, pues, algo puede pasar por allá. De pronto como turista o alguna cosa, ¿cierto? Pero debe ser tenebroso. Tenebroso, hermanos, ir por un desierto de eso. No sabe uno qué puede haber allí. Entonces debe ser temeroso pasarlo. Pero quizás hemos pasado espiritualmente. No lo hemos hecho literalmente, pero espiritualmente hemos pasado por ese desierto. Los desiertos nos obligan, hermanos, a depender de Dios. Los desiertos nos forman nuestro carácter, forman nuestra fe. En el desierto se prueba al verdadero guerrero, al verdadero líder, al verdadero cristiano, al verdadero pastor, digámoslo así. Amén. En el desierto. Un desierto, hermanos, parece interminable cuando no tenemos la ayuda de Dios. Pero cuando tenemos la ayuda de Dios, podemos confiar en Él y podemos decir, lo vamos a lograr. Amén. Vamos a atravesar este desierto. Y cada vez que atravesamos un desierto, habrá una bendición allá al fondo. ¿De acuerdo, hermanos? No nos desesperemos en el desierto. No nos desesperemos por lo que está pasando quizás en el país. Muchos están asustados porque dicen, se quitó el convenio que había de Colombia con Israel y ahora viene la maldición para Colombia. No, vendrá la maldición para aquellos que maldicen, para aquellos que están en contra del pueblo de Dios. Pero al pueblo de Dios no nos vendrá esa maldición. No vendrá esa maldición sobre el pueblo de Dios, porque usted y yo estamos con el poderoso gigante, usted y yo estamos con Dios. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Entonces no nos preocupemos, hermano, por esa parte. Algunos se preocupan por eso. Un desierto nos sirve para sacarnos del lugar cómodo, que a veces tenemos tantas comodidades que no queremos dejarlas, ¿verdad? Abraham fue uno de los que estaba acomodado con la familia, con su parentela, pero Dios le dijo, sal de tu comodidad, sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar que te mostraré. Y él salió, hermano, sin tener nada, solamente creyéndole a Dios, y Dios lo levantó. Quizás Abraham llegó un momento cuando estaba cómodo, era riquísimo, tenía a su esposa, tenía a su hijo Isaac, pero llegó el momento en que Dios dijo, voy a probarlo a ver si es Dios o es el hijo. Y tuvo que probarlo y le dijo, sacrifícame a tu hijo, a quien tú amas. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo, hermanos? ¿Saben? A quien tú amas. No era al otro que él casi quizás no, pues claro, eran ambos hijos, pero él hubiera podido decir, bueno, a cualquiera vamos a sacrificar a, ¿cómo se llamaba el otro? Ismael, ¿cierto? Pero dijo, no, yo voy a quien tú amas, o sea, en pocas palabras, él amaba a Isaac, tenía que obedecerle. En el ejemplo que estamos mirando aquí en el pueblo de Israel, o la historia de Israel atravesando el desierto, ¿qué actitud aparece cuando atravesamos un desierto en la vida? Bendito sea el Señor. ¿Qué actitud tomamos? Por ejemplo, de los primarios de la Biblia que podemos leer allí en Job, y si quiere vamos a ese pasaje que es muy bonito también. En Job capítulo 1, allí miramos, hermanos, cuál es la actitud que tomamos cuando estamos en ese valle de lágrimas, que tomamos cuando estamos en ese desierto, en ese sufrimiento, digámoslo así. ¿Cuál es? Capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó. ¿Qué había perdido Job? Un hombre riquísimo, un hombre íntegro, un hombre recto, apartado del mal,
un hombre que ayudaba a las demás personas, pero había perdido todo lo que tenía, sus riquezas, todo lo material. Aparte de eso, había perdido a su familia, a sus hijos. ¿Cuántos aman a los hijos? Pero él dice, desnudo salí, no importa. Con todo eso no pecó Job. En el capítulo 2, en el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer ahí? Gloria al Señor. Amén. No pecó Job con sus labios. A pesar de toda esa prueba tan dura, ¿cierto, hermanos? Ya había perdido sus bienes, había perdido sus hijos, y aparte de eso le había venido una sarna. Esa sarna, hermanos, que lo atormentaba continuamente. Ya qué más esperaba, la misma esposa le dice, ¿y ahora qué más espera? Sigue confiando en ese Dios, mire cómo lo desamparó, mire cómo le quitó todo. Maldice a tu Dios y muérete. O sea, en pocas palabras, estaba ya en peligro de extinción también la propia esposa. Ya no quería, hermanos, sufrir con él. Qué tremendo, ¿cierto? Cuando muchas veces la esposa no quiere seguir con el hombre. Cuando ya, yo he visto casos, hermanos, aún de obreros, de pastores, cuando ya la esposa dice, usted es el pastor, vaya usted, hágale usted, o a usted fue que lo llamaron, a usted es que le dan, a usted es que lo bendicen, a usted es que, y comienza ese problema, hermanos, allí aún en los mismos cristianos. Claro, como usted es el espiritual, como usted es el jefe, y escuchar palabras como esas aún en mujeres, en esposas de pastores. Cuanto más y quizás en miembros de la iglesia. Usted es el líder. Vaya, luego no es que usted es el líder, prefiere más al pastor, prefiere más la iglesia que a su propia casa, a su propia familia, y así sucesivamente. ¿Cuál es la actitud en medio del desierto? Job, hermanos, este hombre se mantuvo íntegro, se mantuvo recto delante de Dios. No importaba, hermanos, lo que estaba padeciendo en ese momento. Cuando pasamos o creemos que el Señor ya se olvidó de nosotros, porque eso puede suceder muchas veces, ¿cierto? Como que no escuchamos la voz de Dios, no vemos la respuesta de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Nos vienen quizás, hermanos, pensamientos de morir. Cuando creemos que ya no, dice, yo prefiero ya morirme, ya no hay nada que hacer. ¿Qué hago? Estoy desesperado, estoy adolorido, estoy cansado, estoy enfermo. Lo único que tengo es que deudas. ¿Cuántos tienen deudas? Amén. Y antes, tras del hecho, enfermos. Y para rematar, sin trabajo. Santo nuestro Dios. Y para rematar, vamos a aportar para pagar este local, porque si no nos lo quitan y nos toca irnos para hacer los cultos en las casas. Amén. Eso es duro, ¿cierto, hermanos? Y muchas veces esa carga, mire, yo les he dicho a los hermanos, cualquier carga que usted tenga, cualquier dificultad, cuéntemela, coméntemela a mí y yo estaré orando. De hecho, con algunos hermanos me cuentan tantas cosas y yo digo, claro, hermano, vamos a orar de una vez. 2, 3 minuticos. Padre, glorifícate en el hermano Pepito Pérez. Mira la aflicción, mira el problema por el cual está atravesando. Ayúdalo, Señor, levántalo en el nombre de Jesús. Y hermano, descanse en paz. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Y cuando escucho, me contesta con un ya quedó dormidito. Pero en el caso de mi esposa no es así. Mi esposa queda preocupada. Ella dice, ay, pobrecito, pobrecita la hermanita, pobrecito ese jovencito, pobrecito el niño, vamos a orar. Y ella queda con esa carga, hermanos, mientras que el otro está como descansando en paz. Amén. Yo sí, no, yo lo sé asimilar, hermanos. Y en cierta ocasión yo les he dicho incluso esa parte. Traten de comunicarse conmigo porque yo lo sé asimilar
Y Dios me ha dado esa facultad, ese talento para almacenar y para tomar medidas en el asunto cualquiera que sea la necesidad. Bendito sea el Señor. Dice la palabra allí en Éxodo capítulo 14, versículo 11. Colóquemelo ahí. Verdad que hoy no lo tenemos aquí en el video. ¿Qué dijeron allí los israelitas? Capítulo 14 de Éxodo. Vamos a ver si lo tengo acá bien, amén. Porque es para ponerlo ahí en el video, pero no lo trajimos hoy. Y dijeron a Moisés: no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque ¿por qué? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Miren que ellos pensaban que en Egipto sí habían ¿qué había allá en Egipto? Sepulcros, amén. Y ellos decían: si nos morimos en este desierto nos van a tapar es con arena, nos vamos a quedar por allá, mientras que en Egipto sí habían sepulcros. ¿Por qué no nos dejaste allá? Muchos que dicen, hermanos, llegan al cristianismo y en vez de darle gloria a Dios, en vez de creer la palabra que dice que aunque estemos muertos viviremos, hermano, que el que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros hemos creído en Jesús. ¿Cuántos hemos creído en Jesús, hermano? Bendito sea el Señor. Pero ellos querían era devolverse porque allá sí había buenos cementerios. Allí en Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de los egipcios, cuando nos sentábamos, ¿a qué, hermanos? A las ollas de ¿qué? De carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que cuando una persona va por el desierto, va atravesando ese valle de lágrimas, se acuerda de cuando era inconverso. Y dice: uy, yo cuando era inconverso yo sí tenía plata para comer carne, para comer pan, me saciaba, tenía en abundancia. Qué gran mentira, hermanos. Yo les he dicho a ustedes que, hermanos, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestra infancia, vivimos un tiempo en la capital, pero nos tocaba más salir, hermanos, a las calles a decirle a la gente: dame, amén. ¿Cómo se llama eso? Mendigos, ¿cierto? Porque no éramos limosneros. Algunos dicen: o sea que usted era limosnero. No, limosnero es el que ¿qué? El que da. Pero mendigo es el que dice: deme, estoy sufriendo, estoy aguantando. Y nos inventábamos unas películas tremendas, hermano. Mientras mi padre iba a trabajar por allá en construcción, en aquel entonces trabajaba en construcción, y los patrones decían: no, esta vez no nos dio el ingeniero plata, pero tranquilo, trabajemos otra semanita más. Y trabajaban otra semana más, y cuando iban a cobrar, resulta que el ingeniero había recogido el casco, cobrado todo y se había ido. Se quedaba sin un pesito, hermanos. De puro guayabao se iba para la tienda que le fiaran a echarse unas cervezas, allá quedaba empeñado, hermano, con todo. Nosotros, ¿qué decíamos, hermano? Mi papá abandonó a mi mamá y que somos 5 hermanitos, yo soy el mayor, porque en realidad yo soy el mayor. No tenemos con qué comer, no tenemos, por favor, ayúdeme con algo, con un pancito. Nos daban pan duro. Íbamos a la plaza y me decía: ayúdeme a vender estos tomates, y le doy algo, y me daban una costalada ahí de todo eso que sobraba, hermano, de arracacha, de papa picada, zanahorias y todo eso. Yo llegaba con un costalado a la casa. Esa era nuestra vida, hermanos. ¿Cómo vamos a desear eso cuando ahora Dios nos da y nos da en abundancia? Amén. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Ese es el Dios que hoy día tenemos, un Dios que nos rescató de la esclavitud, del pecado. Ya cuando comencé a crecer, comencé a coger dinero propio, hermanos, ya todo quedaba en la cantina, todo quedaba en las drogas, todo quedaba allí, hermano, porque había un vacío en mi corazón por todo lo que había pasado. ¿Cómo vamos a desear, hermano, volvernos a ese mundo
que nos tenía atrapados, que nos tenía esclavizados. De llegar, hermanos, uno a una gallera, hermanos, y apostar todo lo que uno más pudiera, hermanos. Y ya después de todo un día, hermanos, de aguantar hambre, porque eso era aguantar hambre, solo consumiendo licor, para a las 11 de la noche, ¿cuánto vale esa pierna pernil? Vale 15,000. ¿Y cuánto vale la alita? Vale 10,000. ¿Y cuánto vale la empanada? Vale 2,000. Deme una empanada. Lo menos compraba uno, hermanos. Por eso los que no han caído en ese vicio, nunca lo cojan. Nunca vayan al mundo. Si usted nació en una cuna cristiana, nunca diga: yo quiero experimentar qué es el mundo. ¿Qué es tomarme una para la sed? ¿Qué es fumarme un cigarrillo? ¿Qué es tener una novia, vivir en fornicación? No, nunca lo experimente. En el mundo estamos, pero no somos del mundo, ¿verdad, hermanos? El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No deseemos, usted que ya es cristiano, no desee volverse al mundo. No vuelva atrás, ni un paso atrás, dijo alguien por ahí. Amén. Otra cosa que nos pasa o que le pasa a algunos cristianos cuando van por el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 2, ¿qué dice? Amén. Que murmuraron. La murmuración, hermanos, eso es pecado también. Aún siendo cristianos lavados por la sangre de Cristo, pero murmuramos. Otro pecado, allí en Números capítulo, bueno, hay varios, pero allí en Números capítulo 14, versículo 3, dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué querían? Volverse a Egipto, volverse al mundo. Ya sabemos que Egipto tipifica el mundo. Faraón tipifica a Satanás, que es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Que el Señor reprenda al diablo, amén. 3 cosas que Dios quiere que sepas si está pasando por un desierto. Lo primero es que Dios está con nosotros en el proceso. Dios está con nosotros en el proceso. En Deuteronomios capítulo 2, versículo 7 dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. En esos 40 años, hermanos, nunca les faltó nada al pueblo de Israel. Ellos pedían agua, hermanos, ¿y qué hacía Dios? Les daba agua. Ellos pedían pan y les dio un maná del cielo, hermanos, que nunca nadie más ha vuelto a comer ese maná. Ellos pidieron carne porque en cierta ocasión dijo: allá las holladas de carne, y Dios les dio carne en abundancia. Siempre Dios estuvo en el proceso con los israelitas, hermano. El Señor siempre estará con nosotros en el proceso. Él sabe, hermanos, por la situación que está pasando, que estamos pasando. Él está con nosotros. Dios conoce nuestra necesidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él nos habla en medio del desierto para que tengamos claridad para dónde nos lleva. En Éxodo capítulo 19, versículo 3 dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así hablará, así les dirá, o sea, les dio directrices allí en el monte Sinaí. Él busca la manera de hablarnos para guiarnos, para darnos lo que necesitamos. Siempre, hermanos, Él busca esa solución. Él busca la manera de aconsejarnos. Amén.
Él nos da un consejo y en esta noche Dios nos está dando un consejo, que confiemos en Él. Aunque estemos atravesando el desierto o el valle de lágrimas, que lo cambiemos, hermanos, por fuente de vida. Él nos da descanso, Él nos da claridad en el proceso, nos tiene en cuenta, nos habla a través de su palabra, nos habla a través del líder, de la persona que está encargada, nos habla, hermanos, a través de la circunstancia, porque cuando estamos pasando esa circunstancia, entonces podemos entender y decir: Señor, ¿cuál será el propósito? ¿Qué es lo que el Señor me quiere mostrar? ¿A dónde el Señor me quiere llevar? Y podemos entender y decir: Señor, yo sé que vamos a pasar este desierto y vamos a pasar a la bendición, porque Dios les había dicho, hermanos, que si atravesaban ese desierto, iban a una tierra que fluía leche y miel. Él nos permite el desierto, pero también nos muestra la solución. ¿A través de qué, hermanos? De su palabra, a través del siervo, a través, hermanos, de la circunstancia. Él va adelante de nosotros. Mire lo que dice en Deuteronomios capítulo 1, versículo 31. Deuteronomios capítulo 1, versículo 31. Voy a poner a la hermana Blanca, que es ágil, para que lea, o a la hermana Flor, o a la hermana Inés. ¿Quién encontró? Hermano Jason, ¿ya encontró, hermana Mayoli? Amén. Hermano Jason, lea, a ver, que usted tiene voz fuerte. Versículo 31, 1:31. Amén. En el desierto, ahí estaba el Señor, ¿cierto? En el versículo 32, hermanos, leemos el contexto y dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduviésemos, y con nube de día? ¿Para qué era, hermanos, el fuego? Para alumbrar, ¿cierto? La nube para guiarlo continuamente, porque en un desierto todo es parecido. Alguien pisa y después se llena eso de arena, no queda ni el rastro. O pasa el viento y se tapó, ni modo de decir: por aquí ya como que pasamos. Y ellos por eso pasaban por ahí, decían como que por aquí ya pasamos. Pero no sabían a ciencia cierta, hermanos. Pero cada vez que ellos se confundían era porque dudaban de Dios. Entonces, siempre el Señor, hermano, aparte de que les daba todo lo que ellos querían, pues los guiaba con una columna de nube de día y de fuego de noche. Amén. ¿Para qué Dios permite entonces las pruebas, hermanos? A pesar de esas pruebas, hermanos, Dios siempre iba con ellos. A pesar de las pruebas que tengamos, Dios siempre estará con nosotros. Él va delante de nosotros. Amén. Él sabe el lugar donde vamos a llegar. Quizás usted y yo no lo conocemos, no lo sabemos. Literalmente los israelitas sabían que era la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. Pero usted, hermanos, no lo sabemos. Pero Dios nos puede sorprender en cualquier momento con la bendición. No porque nosotros la merezcamos. Quizás algunos dirán: pero ¿por qué tenemos que pasar el desierto? ¿Por qué tenemos que pasar pruebas para que Dios nos bendiga? Dios es Dios y Dios puede bendecirnos sin pruebas, sin desierto, porque Él es Dios, ¿verdad, hermanos? Pero Él permite los desiertos para probarnos, para saber qué hay realmente en nuestro corazón, para mostrarnos el camino donde debemos de llegar con ese proceso. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice que Él estaba con ellos continuamente estaba en una columna de nube y en esa columna de fuego, para que ellos pudieran pasar allí, para que ellos pudieran ser iluminados, para que ellos tuvieran esa guianza divina. Nunca se apartó de ellos.
El Señor nunca se apartó ni de día ni de noche. El Señor nunca se ha apartado de nosotros ni de día ni de noche. Los israelitas tuvieron esos medios, hermanos, para llegar al otro lado. La columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Ahora, la iglesia, ¿cuáles son los medios que tenemos para llegar a la bendición? Amén. La oración, amén. La palabra de Dios, la presencia divina del Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Podríamos decir, hermanos, que son los medios, la oración para mantenernos, la palabra para ser una guía, como una brújula que nos lleva a la vida eterna, amén, y la presencia divina del Espíritu Santo. Porque si no tuviéramos la presencia del Espíritu Santo, ya más de uno se había ido. Pero porque usted tiene la presencia del Espíritu Santo, hermano, tiene el bautismo del Espíritu Santo, por eso ha podido resistir, por eso usted se ha mantenido en medio de pandemias, en medio de dificultades, ha podido resistir. Son medios por los cuales Dios nos anima, nos consuela, nos anima a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, nos consuela, nos dirige, nos corrige, porque esta palabra nos corrige, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? Nos corrige. ¿Qué más hace a través de esa palabra? Nos consuela, nos da seguridad, nos protege del enemigo. Amén. Entonces, leemos la palabra, dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y de vosotros huirá. Nos protege del enemigo. Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Y habla, hermanos, de una cosa tremenda allí en el Salmo 91. Nos protege del enemigo, nos guía, nos consuela. Atravesando el desierto. Tres cosas muy importantes, hermanos, que debemos de saber, ¿verdad? Una, ¿cuál es? Que Dios está con nosotros en el proceso. Amén. Segundo, ¿cuál es? Dios habla en medio del desierto. ¿Cómo nos habló? Bueno, les habló a través del ángel, de la nube, a través de señales, amén, o a través de Moisés, el siervo. Pero hoy Dios nos habla a través de su palabra bendita. Hoy Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos habla en el desierto para que tengamos claridad dónde vamos a llegar. Lo tercero es: Dios va delante para guiarnos. Una guianza divina. Esa columna de nube, hermanos, no permitía que el hombre se agitara, porque el sol era fuerte, ¿cierto? No permitía que el hombre se agitara. Esa columna de fuego era para alumbrarle el camino, para guiarlos, pero también para cuando el desierto es frío. En estos días que me tocaba por allí cuidar un paciente, y en el día hace calor, pero ya en eso, después de las 12 de la noche, ya comienza a hacer frío. Ya quiere uno como arruncharse por ahí con algo, aquí en este pueblo. Entonces ya comienza, en el desierto era igual. ¿Para qué era el fuego? Para calentarlos. ¿Para qué la nube? Para protegerlos, para guiarlos, para protegerlos del sol, para que no se agitaran, para que no se quemaran. De día y de noche el Señor nos protege cuando le creemos. Por más que vayamos en el desierto, por allá en Deuteronomio 8 dice la palabra que aún ni el calzado ni el vestido se envejeció, permanecía intacto. Bueno, ¿usted no le ha pesado, hermanos? ¿No le ha pasado que usted compra una muda de ropa y ya como que a usted le da pena porque aunque está buena, usted dice: oiga, este pantalón ya con más de 10 años y todavía se uso, esa camisa con más de 10 años, pero ya como que le da a uno pena de que se la vea, pero no se envejece. Amén. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ese calzado no se envejece, ahí permanece bueno. Claro,
Hoy lo hablamos literalmente, pero allí también literalmente a los israelitas esas sandalias. Cuando un niño tenía 10 años, le colocaban sus sandalias, hermano, y cuando llegaba a 30, todavía las tenía, las mismas. Eran únicas, esas túnicas, hermano, aunque el niño era una estatura así, cuando ya tenía 30, 40 años y estaba así alto, no era que le subía la túnica y ya le quedaba como de minifalda, no. Eso era un misterio, eso era algo glorioso. Esa columna nos protege continuamente, hermanos. Nos protege de cualquier dardo del enemigo. Nos protege, hermanos, para que el enemigo no venga, no haya, para que confundirlos. Recuerde que a los israelitas los llevaban una luz hacia adelante y a los egipcios que lo iban siguiendo, hermanos, ellos iban en tinieblas. Por eso los israelitas pasaron el Mar Rojo y por eso los egipcios dijeron solamente sigámoslos, que si ellos pasaron por aquí, nosotros también vamos a pasar. Hermanos, aunque parezca que todos vamos por el mismo camino, aunque la gente cree que todos vamos por el mismo camino, no todos los caminos conducen al cielo. Solamente a través de Cristo Jesús el hombre puede llegar al cielo. No es en cualquier camino. Cualquier persona dirá, es que yo también voy a una iglesia, pero ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Cree que de verdad Dios es quien nos guía? ¿Que Dios es el que lo guía? ¿Que Dios es el que lo va a levantar? ¿Que Dios es el que va a cambiar en ese desierto, esa fuente de lágrimas en fuente de vida? Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y no sé si alguien está pasando por ese desierto, está atravesando ese valle de sombra de muerte. Quizás está desesperado, angustiado, atribulado, porque ya no tiene salida, no tiene recursos, no sabe qué hacer. Está desesperado y es el momento de decirle, Señor, ten compasión de mí y ayúdame, Señor bendito de la gloria. Ayúdame, Señor bendito, para seguir en este camino.